Hola, hoy día es cierto que ya he venido hablando de todos estos temas, yo trato de alguna manera de innovar en temas, pero como lamentablemente estamos en mitad de definiciones estratégicas con respecto al plebiscito, ustedes me van a escuchar varias veces insistir en el tema de las estrategias de rechazo y cómo ganar este próximo plebiscito. Es inevitable. Yo quiero llegar y partir diciéndoles que rechazo puede perder, no ganar. Yo sé que eso es distinto a lo que les vienen diciendo en los medios de comunicación y gente que ha tratado de alguna manera de vender la idea que poco menos que el rechazo ya ganó. Yo quiero decirles que esa misma gente, cuando yo hablé con ellos en el mes de enero, eventualmente me decían que el rechazo no tenía por dónde ganar. Y hoy día esta gente está tratando de instalar una percepción anticipada de que el rechazo ya ganó. Y que en el fondo esta cosa la definen dos cosas. La define la popularidad del gobierno, que ciertamente está cayendo, y la define al mismo tiempo encuestas de corto plazo que están señalando eventualmente el rechazo está yendo como avión, por así decirlo. Bueno, yo quiero decirles que las mismas personas que han vendido esa tesis son la misma gente que dijo que rechazo de entrada estaba creciendo y se perdió por unos márgenes que nunca se habían visto en estos últimos 30 años en Chile. Esa misma gente dijo con Kast que estaba a punto de estar a un punto de la segunda vuelta presidencial en la elección en diciembre y perdió por 10 puntos, ¿no? Esa misma gente eventualmente es la que dijo que Lavín se iba a imponer como candidato presidencial y perdió su primaria. Esa misma gente dijo que Sichel iba a llegar y justamente ganar la elección presidencial y salió quinto. Bueno, la verdad de las cosas es que la pregunta es por qué esta gente insiste en esta forma de instalar efectivamente en qué les sirve esas impresiones instaladas. Porque es una estrategia electoral. Es una estrategia electoral que tiene por objeto, en el fondo, que un grupo de personas se lleve eventualmente el control de la campaña del plebiscito. Y curiosamente esa misma gente eventualmente son la gente que se opone a tener una sola plataforma y un solo rechazo. Son las mismas personas que han estado tratando de llegar y manejar eventualmente grupos que en el fondo no están por rechazo. Christian Banken ha dicho que él no quiere que el rechazo crezca. Han dicho, Ignacio Walker hace pocos días atrás fustigaba a Pruebo por apoyar o por ayudar a rechazo. Has tenido eventualmente a senadores como su hermano, eventualmente Matías Walker, diciendo en público de que el rechazo puede llegar y ganar, como dando a entender como si que fuera un climatólogo o una especie de observador de la realidad. Bueno, yo quiero decirles que gente así tuvimos en los años 80 para el plebiscito el no. Tuvimos al PC, que no se quiso sumar al no, sino que hasta 2 meses antes del resultado final se metieron al final. Eso es lo que está ocurriendo con ciertos grupos de derecha y exconcertación que en esta vuelta están tratando de alguna manera de llegar y enredar la necesidad de llegar y tomar una decisión respecto de este plebiscito. Han hecho todo lo posible por no tomar decisión. Han tratado de dar a entender que ellos están por tratar de alguna manera de querer de que se cambie el texto para votar a prueba. Han querido de alguna manera llegar y justamente hacer cualquier cosa que impida una estrategia a favor de rechazo. La última de las maniobras vino por cuenta de la UDI y es culpa de Sebastián Piñera. Llegaron y propusieron rebajar los quórums constitucionales a 4/7 para llegar y hacer más fácil que el Congreso pueda llegar y hacer una nueva constitución desde el Congreso si es que gana rechazo. En el fondo, lo que está haciendo Sebastián Piñera con eso, aparte de llegar y adquirir un nivel de control y protagonismo que había dicho que no estaban haciendo, pero lo que están haciendo estos grupos eventualmente es decirle al gobierno que se tienen que poner de acuerdo con ellos respecto al contenido de ese texto. Y de esa manera llegar y recobrar un control respecto de algo que ni siquiera se ha producido ahora, porque ni siquiera se ha zanjado el plebiscito del 4 de septiembre. Se está especulando acerca de lo que pasa después. Y esa disputa eventualmente tiene otras manifestaciones, como la pelea que han tenido con Fernando Atria, que incluso salió en el Mercurio eventualmente respecto a la propuesta de él, para llegar y ponerle un candado a la reforma constitucional en la eventualidad de que gane a prueba. Bueno, eso lo único que es una disputa que solamente los calienta a ellos. Los calienta a ellos que se enredan eventualmente en estas quimeras que no son percibidos por el grueso del país. Paralelamente entonces somos atosigados día por día
de encuestas de imagen presidencial que se están desplomando y al mismo tiempo tratan de dar a entender eventualmente de que en encuestas de intención de voto respecto del plebiscito, rechazo está prácticamente a la puerta de ganar. No es cierto. Lo único que dicen esas encuestas eventualmente es que el plebiscito está abierto. Esa es la verdad. Que puede ir en cualquiera de los dos lados. Pero el problema con un plebiscito de esta naturaleza, tan binario eventualmente, que esté tan abierto, no es que favorece el rechazo, favorece apruebo. Y favorece un plebiscito que finalmente se define en favor de apruebo por pasiones culturales que no tienen nada que ver eventualmente con el contenido del texto constitucional o estas disputas entre grupos en medios de comunicación tradicional que creen que esta discusión tan cartesiana y tan ordenada eventualmente está ordenando todo el resto del país. El resto del país no sigue estos medios de comunicación, ni a esos actores, ni a esas opiniones. Alguien me dijo hace pocos días atrás que ya la campaña partió. Y yo le decía, ¿dónde está la campaña de rechazo? No existe. Y este plebiscito solamente se puede ganar. Se puede ganar en la medida que tú haces dos cosas. La primera es que lo vuelves en contra de quienes lo convocaron. Es un plebiscito napoleónico que está destinado a que el gobierno lo gane. Lo tienes que volver en contra de ellos. Ellos tienen que sentirse en una trampa, que se sienten amenazados. Hasta ahora no está. Hasta ahora todos los temas que se han discutido respecto a este plebiscito dividen a rechazo. Lo dividen respecto a la tercera opción, la segunda papeleta, esperemos hasta julio, veamos el contenido de la Constitución, los 2/3 y los 4/7, un nuevo plebiscito después de rechazo. Todas esas son cosas que tienen por objeto dilatar rechazo, no tienen por objeto llegar y enredar apruebo. Y ese es el problema, por así decirlo. Aquí los grupos son los mismos grupos que desde el gobierno de Sebastián Piñera llamaron a votar apruebo de entrada. Son los mismos grupos que en esta convención constituyente han tratado de llegar y negociar o tratar de morigerar el texto y que han fracasado. Ninguno de ellos se ha animado a llegar y justamente llegar y reconocido el error que les pasó, por así decirlo, y llamado a rechazo a 3 meses de que se efectúe el plebiscito. Es muy poco el tiempo. Este plebiscito hay que llegar y volverlo en contra de sus convocantes y en segundo término hay que persuadir al país por qué rechazar. Hay que explicarlo. No es una cosa que simplemente el país naturalmente va a ir a votar así por inercia, mágicamente, con una mano invisible el plebiscito. Hay que llegar y explicar por qué. Y la principal razón por la cual votar rechazo, pueden haber varias. Cada uno podrá llegar y tener la propia. Pero la principal razón que puede llegar a englobarlos a todos es que se vea un ánimo diferente, disposiciones distintas de parte de personas y actores que antes estaban peleando, que en el fondo dejan de llegar y quedarse en sus pequeñas tribus, en sus pequeñas parcelas y pasan a demostrar una disposición distinta. Eso es lo que quise en un podcast anterior defender con la necesidad de un solo rechazo y que ya vemos que no va a existir, porque los grupos que pudieran dar paso a eso no lo quieren hacer. Y no basta con que alguien como yo o otro levantemos una plataforma por rechazo, porque hay algunos roles insustituibles de los partidos políticos en esto. Por ejemplo, la franja. La franja, por ley, está entregado a partidos con representación parlamentaria. Y es un hecho de que la democracia cristiana y los socialistas no están en esta cosa porque están divididos, no saben qué hacer. Entonces, no te queda otra alternativa que acudir a los partidos que son la UDI, Renovación Nacional y Evópolis. Pero esos 3 partidos en la práctica están muy capturados y están enredados que no saben qué es lo que hacer. No se atreven eventualmente a tratar de salir de estos enredos que han hecho hasta ahora. Y no lo van a hacer. Y eso, la pregunta, ya está claro por qué lo hacen o por qué efectivamente se han enredado tanto. Pero la responsabilidad que están asumiendo ante la eventualidad de poner en riesgo un resultado de esta naturaleza no la dimensionan bien. El Partido Comunista, para el no, el año 88, recién se sumó al no 2 meses antes del plebiscito. 2 meses antes del plebiscito. Los tipos se demoraron en llegar y justamente a tomar definiciones y dilataron hasta 2 meses antes. Quisieron que nosotros no fuéramos al plebiscito. Bueno, esa dilación los marginó durante 17 años. Los tuvo eventualmente afuera de la transición y afuera del rol relevante del ciclo posterior por 17 años. Creer de que hoy día estos mismos grupos ahora a la derecha pueden llegar y esquivar este plebiscito binario, por así decirlo, y creer de que eso les va a rentabilizar la etapa posterior, se equivoca. Y no solamente se equivoca, creer de que ellos pueden llegar y justamente lavarse las manos, como no quedar como con los dedos eventualmente marcados, con huellas dactilares en este plebiscito y que no se les culpe
porque rechazo pierde, o no se les culpe eventualmente lo que pueda pasar en este plebiscito, están muy equivocados. En la práctica, todos los que vemos lo que está ocurriendo sabemos perfectamente bien que los grupos han querido seguir en lo mismo, porque en el fondo ellos tienen un diagnóstico que van a poder aprovechar la fragmentación, la misma pelea de siempre y el mismo cuadro que tenemos y que ha llevado a producir este desastre ahora. Entonces, y por eso todos estos actores, el presidente de la UDI, el presidente de Renovación Nacional, le hablan más al gobierno que a sus propios sectores. Por eso los convencionales de derecha le hablan más al gobierno y a los sectores de izquierda dentro de la Comisión de Armonización y otros que a sus propios sectores. Entonces es imposible llegar y persuadir ahí a un gran número de chilenos que están en la posibilidad de estar bien dispuestos a rechazo cuando los principales actores están acomplejados de rechazo, no se atreven a llegar y justamente decir nada. Ese es el problema con este ciclo en este instante, y por eso es tan irresponsable. Obvio, hablo con ellos, obvio me dicen eventualmente que pongámonos de acuerdo por último de pelear a favor de rechazo y en distintas posiciones, pero es imposible que uno quiera llegar y ayudar y reforzar la competitividad de rechazo y no hacerse cargo de las tonteras que están haciendo estos sectores que debilitan al rechazo, lo perjudican y que en la práctica hace que este cinismo político eventualmente dé una imagen de grupos que están haciendo cálculos equivocados y muy irresponsables con el destino del país. Aquí ya a esta altura sabemos cómo sale la mano de esta convención constituyente. No sacan nada con llegar y estar diciendo que esto va a ir en una dirección u otra, que en el fondo todavía hay espacio para conversar. Todos sabemos eventualmente que este texto no lo pueden ya cambiar, ni en los 400 artículos permanentes, ni en los 300 artículos transitorios. Viene como viene. Y la verdad de las cosas es que es inaprobable. Es un texto que no concita apoyo entre aquellos que lo conocen y aquellas personas que efectivamente manejan el contenido de lo que se ha aprobado y se ha despachado en esta convención constituyente. Y el punto radica en este momento cómo convencemos al país de lo mismo, de que esto no se puede aprobar y que en realidad le hace mucho daño a la convivencia nuestra hacia el futuro. Si se llega a aprobar esta constitución va a aumentar la violencia, va a llegar y establecerse incentivos políticos para llegar y tener a un grupo que se imponga sobre otro, y vamos a seguir en un juego político que ha deteriorado la convivencia social, económica y política del país por los últimos años, y lo vamos a proyectar en el tiempo para adelante. Y la verdad las cosas es que hay que llegar y justamente evitarlo, pero eso hay que llegar y persuadirlo, hay que tener la voluntad de recorrer el país, hay que llegar y justamente hablar en medios que no son los tradicionales o los grupos o los que algunos creen que eventualmente administran las influencias de los actores con opinión pública, que ese es el juego del Mercurio, de la Tercera, y al mismo tiempo algunos canales de televisión como el Canal 13 y otros, que en el fondo creen que ellos pueden llegar y un poco invitar a una cantidad de personas seleccionadas con pinza para que ahí repetir lo que ellos quieren que se transmitan para el futuro. Así el Mercurio eventualmente apostó por el sí el año 88 y le fue mal. Así al mismo tiempo el Mercurio ha hecho constantemente un juego editorial eventualmente que es el mismo de siempre, jugar a dos lados del mesón. Pero no son solamente ellos, son empresarios. Y son empresarios al mismo tiempo que han contaminado muchos de los grupos políticos que se han identificado con ellos, sobre todo en el gobierno pasado, en el gobierno de Sebastián Piñera. Y son grupos que de alguna manera hoy día están haciendo mucho daño, hacen lo que hay que hacer para adelante. Cualquiera sea el resultado del plebiscito, el país va a encontrarse con la necesidad de llegar y que nos pongamos de acuerdo en la etapa posterior con lo que tengamos. El hecho que gane apruebo o que gane rechazo es que va a cambiar las correlaciones de fuerza y las disposiciones y incentivos para, en el fondo, hacer lo uno o lo otro. Si es que gana apruebo, vamos a seguir con este mismo conflicto político. Si gana rechazo, bueno, la verdad de las cosas es que vamos a tener que llegar y ponernos de acuerdo con quienes no se ha querido poner de acuerdo hasta ahora. Nosotros tenemos que llegar y anticipar eso, no en el contenido de un texto, pero tenemos que demostrar disposiciones de demostrar que eso es posible hacer. Si esta gente no se puede poner de acuerdo en torno a una constitución, si no se pueden poner de acuerdo en torno a una plataforma por rechazo, ¿cómo se van a poner de acuerdo en torno a una constitución? Esa es la verdad. Todo esto es música, por así decirlo. Hoy día lo que tenemos que hacer es promover un voto por rechazo. Eso exige esfuerzo, exige persuasión, exige organización, exige llegar y replicar y transmitir algo al resto del país, no enredarlo. Y eso es lo que de alguna manera quiero tratar de insistir en, yo diría, la urgencia y al mismo tiempo la irresponsabilidad de seguir una estrategia que es tremendamente dañina para el país. Muchas gracias.